El siguiente video es parte de una serie creados por Waika Instrument Corporation para ilustrar las funciones y usos de los productos de instrumentación y temperatura Waika. Waika es la fábrica principal en el mundo de instrumentación de presión y temperatura, con fábricas sucursales en 5 países y más de 2.500 empleados en el mundo. Waika US, localizada fuera de Atlanta, fabrica más de 4 millones de instrumentos al año, en una planta moderna de 110.000 pies cuadrados. En 1996, Waika celebra su aniversario número 30 en los Estados Unidos. Los aspectos básicos de la medición de presión de este video le ilustrará al espectador de aplicaciones y usos prácticos del manómetro de presión, definición de presión, desarrollo del moderno manómetro de presión de tubo Burden, principio de operación de los manómetros de tubo Burden, unidades de presión y su conversión, clasificación de los manómetros según precisión, uso final, tipo de montaje, tipos de manómetros y cómo seleccionar el manómetro correcto. Entre 7 y 9 libras por pulgada cuadrada. Ok, vaya a 8 pulgadas. La medición exacta de la presión es crítica para nuestros esfuerzos humanos. Hay 8. Levante. Más de 10 millones de libras de presión. El espacio se lanza y otros procesos científicos, médicos e industriales se apoyan en una interacción compleja de presiones de fluido crítico en ambos gases y líquidos. Medimos la presión para facilitar una guía de operación. Por ejemplo, este manómetro nos dice que la presión en el tanque es suficiente para operar los instrumentos con seguridad y eficiencia. Los manómetros de presión nos dicen que hay suficiente dióxido de carbono para dispensar una soda efervescente o ayudar a alguien a respirar. Adicionalmente, los manómetros pueden indicar presión anormal. Si esta aguja pasa a rojo, la presión en el tubo llega a ser insegura. Los usos más comunes de los manómetros de presión son en bombas, compresores, tanques reguladores, calderas, tanques de gas LP, equipo hidráulico, líneas de tubería y equipo médico, para nombrar algunas pocas. Sea aire, gas, vapor o líquidos, en cualquier momento que la presión de un fluido se deba medir, se emplean los manómetros de presión. ¿Qué es presión? Bien, lo sabrá cuando lo vea o lo siente. La presión está definida como una fuerza que actúa sobre un área dada. Presión atmosférica. Entonces es el peso de la atmósfera que actúa sobre la superficie del planeta. Suponga que usted toma una columna de atmósfera del tamaño de una pulgada cuadrada. Si mide el peso de la atmósfera desde las alas de su jet jumbo a 35.000 pies, esta podría pesar alrededor de 3.4 libras. Si la mide al nivel del mar, podría pesar 14.7 libras. Por eso es que expresamos la presión atmosférica al nivel del mar como 14.7 libras por pulgada absoluta cuadrada, o PSIA. La A representa la presión absoluta. La presión absoluta significa las 14.7 libras por pulgada cuadrada al nivel del mar, que se miden en relación con la presión de cero absoluto del espacio exterior. La presión del manómetro, de otro lado, utiliza la presión atmosférica local cuando su punto de arranque está en cero. Los manómetros de presión, por lo tanto, generalmente se calibran para mostrar la presión por encima de la presión atmosférica local. Este manómetro de oxígeno muestra la PSIG. El tanque es presurizado a 1.700 libras por presión de manómetro de pulgada cuadrada. A altitudes mayores como Denver, Colorado, la presión atmosférica es cerca de 12 libras por pulgada cuadrada, o alrededor de 2,5 PSI menor que la del nivel del mar. Entonces el globo que usted infla en New Orleans aumentaría su tamaño cuando usted llegue a Denver, porque allá hay menos presión atmosférica actuando al exterior del globo. La diferencia entre cualquiera de las dos presiones se llama presión diferencial. Al otro lado del espectro, si la lectura de presión es inferior que la presión atmosférica local o una presión negativa, esto se llama vacío.
Entonces, ahora que hemos definido la presión, ¿cuál es la mejor forma de medirla? La forma más simple es con una columna de líquido. Este es un manómetro de tubo en forma de U. Cuando ambos extremos están abiertos a la atmósfera, el líquido de cada columna está a una altura igual. Cuando la presión se aplica a un extremo, la otra columna del líquido sube. El problema con un solo tubo en forma de U se da si le aplica demasiada presión. Bien, ya tienes la idea. Para resolver este problema se construyeron manómetros de columna de líquido más altos para ajustar las presiones mayores. En los años 1600, Otto von Guericke, el inventor del manómetro de columna de líquido, fijó una columna de agua de 30 pies a un lado de su casa. Pero con el advenimiento de los vehículos accionados por vapor en los años 1800, este tipo de manómetro de presión ya no era práctico. En 1848, el ingeniero francés Eugène Bourdon patentó un nuevo tipo de manómetro que podía medir presiones más altas. Mientras construía un motor de vapor, uno de sus trabajadores accidentalmente aplanó un pedazo de tubo de metal enrollado. Para reparar el tubo, ellos taponaron el extremo llenándolo con agua y aplicaron presión. Para su gran sorpresa, el rígido tubo de metal se desdobló mientras se le aplicaba presión. Hoy en día el tubo de metal que mide el elemento utilizado en muchos de los manómetros se sigue llamando el tubo de Bourdon. La forma más fácil para mostrar cómo funciona un tubo Bourdon es en una fiesta. Muchas gracias. Cuando la presión se aplica a un pito de papel, el tubo de papel aplanado se desenrolla. Si mide las distancias a diferentes presiones, tendría un manómetro funcional. El tubo Bourdon funciona de la misma manera. Se aplica presión en el extremo. El metal aplanado se expande. El tubo curvado se desenrolla. Y el movimiento del tubo se transmite a la aguja indicadora de presión. La presión generalmente se expresa en unidades de peso por área, como libras por pulgada cuadrada. También se puede expresar como la altura de una columna de líquido, como pulgadas de agua o mercurio. Otra unidad de medida de presión compara las unidades de atmósfera. Una atmósfera equivale a la presión atmosférica a nivel del mar, que ya sabemos que es 14.7 libras por pulgada cuadrada. Esta relación de atmósferas con libras por pulgada cuadrada se puede ver en este cuadro de referencia transversal. Una atmósfera equivale a 14.7 libras por pulgada absoluta cuadrada. El cuadro muestra la relación entre 15 unidades diferentes de medición de presión. Suponga que el meteorólogo reporta una presión barométrica de 30. Él realmente está reportando una presión de 30 pulgadas de mercurio. Si desea convertir esa lectura a milibaros, el procedimiento es simple con el cuadro de conversiones. El punto de partida es pulgadas de mercurio. Entonces trabajamos en esa columna. Bájese por la columna hasta que encuentre el número 1. Ahora trasládese a través de la columna a la cual usted desea convertir, en este caso milibaros. 33.86 es el factor de conversión. Enseguida multiplique las 30 pulgadas de mercurio que anunció el meteorólogo por este número 33.86. La presión barométrica en milibaros es 1015.8. Los manómetros de presión vienen en diferentes tamaños. Estos tamaños han sido estandarizados de acuerdo con dos sistemas. Los estándares ASME usan el diámetro de la carátula para expresar el tamaño del manómetro en pulgadas. Los estándares métricos de IN utilizan el diámetro exterior de la caja para expresar el tamaño en milímetros. La mayoría de los manómetros WAICA están fabricados en tamaño de acuerdo con los estándares métricos internacionales. Los manómetros también se clasifican de acuerdo con la precisión, o de qué tan cerca a la presión real puede indicar el manómetro. Esta escala se lee de 0 a 100. Si el manómetro indica 48 cuando la verdadera presión es 50, entonces, dado que el error se basa en un porcentaje de extensión total, hay un error de menos de 2. La precisión del manómetro es menos de 2%. Un manómetro con más o menos 2% de precisión se clasifica como un manómetro grado B de ASME, algunas veces llamado manómetro comercial. Los manómetros comerciales no se construyen para ser abiertos y reparados. Un ejemplo se podría encontrar en un tanque compresor. Un manómetro de grado A
De otro lado, sería preciso hasta 1% de extensión. En el ejemplo anterior, cuando el manómetro de grado B indica 48, un manómetro de grado A no se hubiera desviado por debajo de 49 o por encima de 51. Los manómetros de grado A y de grado B tienen la precisión más grande en medio de la mitad de la escala. En un manómetro de grado B la precisión cambia hasta el 3% en el extremo de la escala. Un manómetro de grado AA, de otro lado, tiene una precisión de más o menos 0,5% y mantiene esa precisión a lo largo de toda la extensión. Los manómetros de esta precisión generalmente son más grandes en diámetro para dichas lecturas de precisión. Los manómetros, o incluso las precisiones mayores, 3A y 4A, son conocidos como manómetros de pruebas. La precisión de los manómetros de prueba miden entre 0,1 a 1% de precisión. Estos generalmente se utilizan en un laboratorio colocado para chequear otros manómetros e instrumentos de precisión. Los manómetros de prueba de precisión son los manómetros de tubo Bourdon más precisos que se hayan hecho. Al otro extremo del espectro, los manómetros de grado B a menudo se les llama manómetros comerciales. Los manómetros de este tipo se encuentran en equipos médicos, unidades de refrigeración, bombas, compresores y en la mayoría del equipo utilizado en fijaciones comerciales. Los manómetros comerciales de bajo costo para aplicaciones del consumidor también se llaman manómetros de utilidad. Cuando las aplicaciones requieren mayor precisión, durabilidad y facilidad de mantenimiento que los manómetros comerciales, se utilizan los manómetros industriales. Los manómetros industriales generalmente requieren estándares de grado A o mejores para precisión y se utilizan, por ejemplo, en líneas de vapor, aceite y agua. Los manómetros que también se pueden clasificar por el propósito del uso. Un tipo de manómetro industrial es el manómetro de proceso que es utilizado en refinerías petroquímicas. Los manómetros de proceso generalmente requieren precisión 2A y están hechos para largos periodos de vida y para ultraconfiabilidad. Otro ejemplo podrían ser los manómetros hidráulicos. Estos manómetros son fabricados específicamente para aplicaciones con alta vibración o pulsación, como las de los compresores o las de las prensas hidráulicas. Otra forma de especificar los manómetros es a través del tipo montaje. Un diseño típico utiliza una caja sencilla con una conexión de presión en la parte inferior. Esta se denomina como una conexión LM o una conexión de montaje inferior. Otras conexiones incluyen el montaje posterior central o CBM y el montaje posterior inferior o LBM. Para un manómetro de montaje de pared se utiliza una brida trasera. Las conexiones están en la parte superior, al lado o al fondo. Algunos manómetros tienen montado empotrable directamente en el panel de control. Una brida frontal sujeta el manómetro al panel con tornillos. Las conexiones de presión traseras se usan típicamente para el montaje del panel. El montaje del panel de empotramiento también se puede lograr utilizando un anillo de perfil y una abrazadera en forma de U. El anillo de perfil sienta el empotramiento del manómetro con el panel, mientras que la abrazadera en forma de U sostiene el manómetro en forma segura desde la parte posterior del panel. Veamos los componentes básicos de un manómetro comenzando con la caja. Los estuches pueden ser hechos en acero, bronce fundido y acero inoxidable, o moldeados de plásticos y resinas. Bronces fundidos y estuches de acero se utilizan generalmente en aplicaciones de tareas pesadas. Las cajas de seguridad tienen un diseño de frente sólida y tapa posterior soplante de seguridad para proteger al operador en el caso de un estallido. La conexión a través de la caja se llama el socket. La presión pasa por el socket hasta el tubo Bourdon. La presión hace que el tubo Bourdon se expanda. Este movimiento se transfiere a través de un eslabón al mecanismo. El mecanismo convierte el movimiento lineal de la punta del tubo Bourdon en movimiento rotatorio indicado por la aguja, el cual se lee en la carátula. Finalmente, toda la caja y sus contenidos están sellados y protegidos por la ventana. El manómetro de tubo Bourdon, en forma de C, tiene esencialmente el mismo diseño del originalmente inventado por el señor Bourdon hace más de 140 años. La presión que actúa dentro del tubo tiende a enderezar el doblado en forma de C, el cual traslada ese movimiento a través del eslabonamiento y mecanismo a otra aguja indicadora. Waika utiliza el tubo Bourdon en forma de C
para medir presiones hasta 800 psi. Para presiones mayores, Waika utiliza un tubo de seguridad helicoidal. Waika utiliza este tubo de seguridad a presiones más bajas que los manómetros de otros fabricantes. Las variaciones sobre los principios Borden incluye el tubo Borden de espiral, que se utiliza en manómetros de presión de menor movimiento o de manejo directo. Otro tipo de elemento de medición es la cápsula, la cual se utiliza principalmente para presiones muy bajas. Con un cambio en la presión, el volumen de la cápsula también cambia. Para medir presiones bajas también se utiliza el diafragma metálico como el manómetro Seal Gauge Waika. Seal Gauge se utiliza para presiones de 600 psi y por debajo. Pero lo que es más importante, ellos permiten mediciones de medios viscosos más altos o lodos que pueden taponar un tubo Borden. Cuando selecciona un manómetro de presión, se deben tener varios factores en consideración. En primer lugar, la naturaleza del medio medido. Químicos corrosivos, vapor caliente y líquidos fundidos requieren consideraciones cuidadosas porque el elemento de medición puede quedar expuesto directamente al fluido. Adicionalmente, se debe determinar la variación de presión del manómetro. La presión de trabajo debe ser una constante o variará durante un rango amplio. Con una presión firme, la presión de trabajo máximo no debe exceder 3/4 del rango de escala. Con una presión fluctuante, la presión de trabajo máxima no debe exceder 2/3 del rango de escala. En general, cuando se selecciona un manómetro, el rango de escala debe ser más o menos 2 veces la presión de trabajo. Y como los fluidos corrosivos pueden atacar el interior del manómetro, el medio de instalación también puede atacar el exterior de la caja. Por ejemplo, una atmósfera alcalinada puede corroer rápidamente una caja de aluminio. Y si la caja no está sellada, los químicos o la suciedad pueden dañar los componentes del manómetro. Finalmente, muchos ambientes industriales someten el manómetro de medición a vibración interna o a choques. Leer el manómetro puede ser difícil, si no imposible. Los manómetros utilizados en estos ambientes son líquidos llenados para amortiguar la vibración. El líquido de llenado también lubrica el mecanismo, el cual aumenta la vida del manómetro. La línea de fondo, aunque para cualquier manómetro, es su precisión como un instrumento de medida. Por esta razón, la calibración es crítica. La calibración manual incluye un proceso de ajuste repetido hasta que el manómetro muestre la presión de prueba. El operador posiciona un tornillo de calibración o dobla un punto de control, tomando las lecturas cada vez hasta que la medición sea precisa. Waika utiliza también un proceso de calibración automatizada para producción de alta velocidad de manómetros. Este proceso patentado ofrece mayor eficiencia y mejor control de calidad. En este sistema avanzado, el desplazamiento del elemento de medida se mide por computador, el cual calcula la óptima posición del punto de control. Un instrumento fija la posición y se instala la conexión. La calibración automática de Waika requiere equipo costoso, pero se asegura al cliente recibir un manómetro de presión con la máxima calidad y la mayor precisión posible. Y esto es importante, porque como sabemos, la medición precisa de presión es crítica para nuestros esfuerzos humanos.